Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes a la cuarta edición de Cátedra Global. A diferencia de las ediciones anteriores en las que Cátedra Global se desarrollaba durante una semana continua y de forma presencial, en esta ocasión se realizará a lo largo del segundo semestre del 2020 y en formato virtual. Esto significa que a lo largo del semestre de Cátedra Global ofrecerá una programación internacional sobre temas de interés general relacionados a Estados Unidos a través de Cátedra Estados Unidos, de las Américas a través de Cátedra de las Américas, de Asia-Pacífico a través de Cátedra de Asia-Pacífico y de África a través de Cátedra África. Este taller lo realizamos en colaboración con nuestro aliado histórico Fulbright Colombia, ya que la relación entre Uninorte y Fulbright data de hace más de 20 años y en este momento se encuentra muy fortalecida. Gracias al convenio de cooperación interinstitucional que firmamos hace 3 años entre nuestras instituciones, tengo el gusto de presentarles en este momento a el señor Sergio Sánchez, coordinador del programa de investigación de docencia de Fulbright, que nos va a presentar el taller de beca Fulbright de investigación y docencia. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Fiorella, y también para todos los asistentes. Es un gusto participar en esta cátedra global de Uninorte. Les voy a compartir en este caso mi pantalla para que puedan ver la presentación. De todas maneras, les agradecería si me confirman que la puedan ver. Yo creo que vamos a ir iniciando y les agradecería que las preguntas nos las vayan haciendo llegar a través del chat y las vamos a responder hacia el final. Entonces, vamos a comenzar en este momento. Muchísimas gracias por conectarse y por su interés en los programas Fulbright. Entonces, les agradezco si me confirman si en este momento pueden ver la pantalla. Listo, sí, listo. Ok, voy a volver a presentar. Perfecto. Bueno, entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Sánchez, soy coordinador de programas de investigación y docencia en Fulbright, Colombia. Y es un gusto acompañarlos en este espacio, extender un agradecimiento muy especial a la Vicerrectoría Académica y en particular a la Dirección de Gestión y Desarrollo Académico por la invitación a esta Cátedra Global de Uninorte. La Universidad del Norte pues es un socio estratégico para nosotros y como bien lo mencionaba Fiorella, pues contamos con una relación de cooperación muy fuerte, muy sólida, que en los últimos años se ha consolidado también a través de un convenio de cooperación interinstitucional. Les voy a contar un poquito más sobre cómo, pues a través de este convenio y cómo a través de esta relación, pues hemos fortalecido las movilidades desde y hacia los Estados Unidos con Uninorte. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero hablando de Estados Unidos como destino académico. Muy seguramente muchos de ustedes están interesados en, bueno, adelantar una estancia de investigación o realizar estudios de posgrado en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante destacar que es un país que se destaca por su calidad en la educación superior. En el ranking de Shanghai, que es uno de los pues, principales referentes de calidad en educación superior en el mundo, 8 de las mejores 10 universidades en el ranking se encuentran en Estados Unidos y 46 de las mejores 100. También es un país pues, que cuenta con todo un sistema de apoyo y de financiación para la investigación
y para pues la innovación y el desarrollo, el cual no solamente, digamos, proviene del sector privado, del sector público, como pues, fondos pues, federales o estatales, sino también del sector privado. Entonces, hay pues empresas que hacen también importantes inversiones para investigación y desarrollo, y hay como, entonces ustedes pueden ver, digamos, todo un sistema que apoya la investigación, y eso pues es muy favorable, por ejemplo, para un candidato que esté pensando en afiliarse a una institución, ¿cierto?, en Estados Unidos para realizar un proyecto de investigación colaborativa. Es además pues un país con digamos, un abanico muy amplio de instituciones de educación superior en las cuales ustedes pueden llevar a cabo sus estancias, más de 4.500 universidades, de las cuales 1.700 ofrecen programas de posgrado en más de 600 campos del conocimiento. Entonces, digamos que van a encontrar una variedad muy amplia de oportunidades y de posibles anfitriones. Uno de los principales objetivos de este espacio es justamente brindarles esas herramientas prácticas, esos tips, las recomendaciones sobre cómo tener ese acercamiento con una universidad estadounidense, un profesor en los Estados Unidos que los pueda recibir como investigador visitante. Eh, Todo esto, esa oferta académica y extracurricular hace pues de Estados Unidos el destino número uno para estudiantes internacionales, y es además pues muy importante destacar que además pues de digamos esa experiencia enriquecedora a nivel académico y profesional, pues el becario Fulbright tiene la oportunidad de interactuar con diferentes pues, culturas, investigadores, profesores y estudiantes también de múltiples regiones del mundo. Es bien conocido que pues, Estados Unidos es una potencia mundial que surgió y se fortaleció también desde los flujos migratorios, y eso le ha traído también mucha diversidad cultural, y ha hecho pues que este país, ¿cierto?, llegue digamos, a consolidarse y a llegar pues a ese nivel, digamos, de crecimiento. Entonces, eso es algo muy importante también de la experiencia de nuestros becarios. Ustedes también conocerán que hay también diferentes regiones en este país, y cada región pues ofrece cosas muy, muy distintas también, ¿cierto? Y hay diferencias también en cuanto a la mentalidad, a las posiciones políticas, a la misma geografía. Bueno, todo incide en que pues cada becario que nosotros enviamos a Estados Unidos pues tenga una experiencia muy interesante y sobre todo muy enriquecedora. Bueno, Fulbright es un programa de intercambios educativos del gobierno de los Estados Unidos, más específicamente del Departamento de Estado, que corresponde a la Cancillería o al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso colombiano. Y este programa es creado luego de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de promover las relaciones de amistad y un poco reconstruir más bien esas relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo a través de las movilidades académicas y del intercambio cultural. Entonces, pues es importante destacar que este programa está presente o opera en 160 países del mundo y cuenta actualmente con más de 390.000 beneficiarios. En Colombia llevamos 63 años trabajando por la formación de líderes con un alto compromiso social, que están además pensando en retribuir al país, que tienen proyectos relevantes para el desarrollo y para las metas, ¿cierto?, de desarrollo del país. Y hemos beneficiado a más de 5.000 personas. En esta cifra incluimos también a los estadounidenses que han podido venir a Colombia a través del programa Fulbright, y eso es algo muy importante para destacar, y es que esas movilidades son en doble vía. Ya lo vamos a ver un poco más al detalle con nuestro portafolio. Bueno,
Ustedes pueden ver entonces aquí también cómo es, digamos, la distribución también de estas cifras por nacionalidad, en el caso colombiano. Y es muy importante destacar estas cifras que ustedes ven en la parte inferior de la presentación, porque Fulbright, además de ser un programa de excelencia académica, es ante todo un programa de liderazgo. Y eso es algo que tenemos pues en cuenta de manera muy especial en nuestros procesos de selección. Ustedes pueden ver que en nuestra red global de ex becarios Fulbright se destacan pues distinguidos miembros en los cuales se incluyen premios Nobel, premios Pulitzer, premios Príncipe de Asturias y también jefes de Estado. Entonces, ese es además uno de los principales beneficios de la beca Fulbright. Les permite acceder a esa red de conocimiento, a esa red de líderes y de contactos, ¿cierto? De oportunidades. Entonces, eso pues es algo que siempre destacamos sobre el programa. Bueno, ustedes pueden ver acá también una división también por líneas de programa, ¿cierto? Nosotros ofrecemos becas para realizar maestrías y doctorados. Esta convocatoria abre todos los años en el primer semestre, entre febrero y mayo. Y tenemos también diferentes programas de investigación y docencia, en los cuales me voy a enfocar de manera particular en este taller. Y tenemos 2 programas para la enseñanza del inglés. Entonces, ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo ha sido pues, esa distribución. En su gran mayoría, nuestros ex becarios han tenido la oportunidad de ir a los Estados Unidos, es decir, son colombianos que se han podido formar en algunas de las mejores universidades en los Estados Unidos. Bueno, hay algo muy interesante sobre el programa Fulbright en los últimos años, y es cómo a partir de 2015 hay un aumento sustancial en el número total de becas de Fulbright Colombia. De hecho, el país se destaca en los últimos años como uno de los primeros en el mundo, digamos, en el programa Fulbright Global. La Comisión Fulbright Colombia se destaca como una de esas comisiones que logró una mayor gestión de recursos desde el país, es decir, aportes de instituciones públicas, ¿cierto?, del sector público, pero también algunos socios del sector privado que hicieron aportes para pues estas movilidades o para la formación de colombianos en los Estados Unidos. Entonces, aquí es muy clave destacar pues que ese logro que entre 2016 y 2019 de manera consecutiva la comisión hubiera logrado el mayor número de becas efectivas Fulbright para el país, pues fue gracias a esos aportes y a esas alianzas estratégicas que tenemos con diferentes instituciones como lo son el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, también el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, MINTIC, MINCIT. Tenemos también una alianza muy cercana con el ICETEX, que es uno de nuestros principales socios para las becas de investigación y docencia, con el SENA, con diferentes instituciones que hacen aportes y, por supuesto, destacar las 8 universidades con las cuales tenemos convenio de cooperación directa, dentro de las cuales se encuentra Uninorte. Les voy a contar más adelante pues, un poco más sobre este instrumento de cooperación que tenemos. Bueno, ustedes pueden ver en esta gráfica cómo ha sido la distribución geográfica de nuestros becarios colombianos. Entonces, pues a primera vista hay una concentración importante en Bogotá. Sin embargo, la comisión ha hecho, durante los últimos años también ha implementado diferentes estrategias y esfuerzos para lograr, primero que todo, un mayor alcance, ¿cierto? Una mayor participación regional en este programa. De todas maneras, hay una concentración muy alta de universidades en Bogotá, Medellín y Cali, que son, digamos, las 3 principales ciudades donde se concentran nuestros ex becarios, pero hemos querido que no solamente en términos de divulgación a través de las giras
y las charlas que damos en las diferentes regiones del país, se den a conocer las becas, sino que también en nuestros procesos de selección se les dé una prioridad a esos candidatos de región o a proyectos que tienen un impacto en la región. Y en ese sentido, pues somos conscientes que muchos de los desafíos de desarrollo del país pues se encuentran en estas áreas, ¿cierto?, de región. Muchas de estas áreas pues que no aparecen en este caso pues con una participación considerable pues en la historia del programa. Entonces, también hemos tenido becas específicas para candidatos de región o becas en temas que son relevantes para las regiones. Bueno, en cuanto al tipo de estudio, en su gran mayoría nuestros ex becarios han ido a hacer maestrías en los Estados Unidos, seguidos por doctorado y finalmente estancias de investigación y docencia. Y también pueden ver cuál es la distribución por áreas de estudio. De todas maneras, cabe, digamos, destacar que nuestras becas en su gran mayoría están abiertas a todos los campos del conocimiento. Hay algunas becas con enfoque poblacional, como lo mencioné, o enfoque temático, pero ya específicamente, pues al momento de aplicar, es muy importante, pues justamente verificar si hay algunas restricciones en cuanto a las áreas del conocimiento o cuál es el perfil específico que busca cada programa. Bueno, una beca Fulbright tiene un impacto muy importante a nivel, como les mencionaba, académico, profesional y personal para el becario. Ustedes pueden ver en esta gráfica cuál fue la variación porcentual en términos de la participación, el involucramiento del becario de nuestros ex becarios, perdón, en diferentes actividades pues académicas, tales como participación en grupos de investigación, en congresos o en colaboraciones con pares en el extranjero, creación de programas de posgrado. Y es realmente significativo pues ese cambio antes de la beca y al regreso. Y estamos seguros pues que ese es uno de los principales, digamos, capitales del programa, y es pues todos esos conocimientos, todas esas herramientas, todo ese potencial pues que el becario trae al país, y por eso ese es un requisito del programa, que también es regresar, y queremos que nuestros becarios vuelvan para ponerlo en práctica y compartirlo y, digamos, generar un efecto en su comunidad. En términos laborales, en un porcentaje pues bastante alto, de cerca del 70%, nuestros ex becarios lograron vincularse de manera inmediata al regreso. Entonces, pues, digamos, siempre es importante destacar que esto es una beca pues muy prestigiosa, es un programa que además les va a abrir muchas oportunidades. Yo ya les contaba sobre la comunidad de ex becarios, entonces siempre, además en un porcentaje también de los programas, los becarios regresan con un título académico, ¿cierto?, de maestría o de doctorado, que sin duda pues les va a abrir también ese campo laboral y van a poder desempeñarse pues en otras funciones o en otros cargos. Entonces, en algunas ocasiones digamos, los candidatos interesados o las personas suelen tener como preocupaciones en ese sentido, como, bueno, yo voy a hacer una maestría por 2 años o un doctorado por 4 años, y bueno, ¿cómo se ve a veces ese escenario de incertidumbre de regreso? Entonces yo creo que es pues bastante alentador mostrar cómo ha sido la experiencia de nuestros ex becarios. Bueno, este es nuestro portafolio de becas. Como yo les comentaba, tenemos todo un portafolio de posgrados. En el caso de la convocatoria de este año fueron 5 programas de becas que ofrecimos durante el primer semestre. Cada programa tiene sus particularidades, sus condiciones y digamos, objetivos pues como muy claros. Entonces, destacar pues que esa es una convocatoria anual. Si alguno de ustedes también está interesado en becas digamos, más bien en llevar a cabo estudios de maestría o doctorado en los Estados Unidos, pues la invitación sería conocer un poco más sobre nuestro portafolio a partir de febrero del próximo año.
y siempre inician estudios el año posterior a la convocatoria, es decir, en este caso sería en 2022, a partir de agosto de 2022. Tenemos 2 programas para la enseñanza del inglés. Uno está dirigido a estudiantes de último semestre o profesores en programa de licenciatura, que es el programa Profesor Colombiano de Inglés, y tenemos el programa English Teaching Assistant, que trae asistentes nativos, pues que vienen a las instituciones de educación superior en Colombia a apoyar la enseñanza del inglés. Y tenemos también un programa de desarrollo profesional que se llama Howard H. Humphrey, que cerró convocatoria recientemente. Y por supuesto nuestro portafolio de becas de investigación y docencia, que es en el cual me voy a enfocar en esta oportunidad. Bueno, destacar, como bien se mencionó en la introducción, que contamos pues con un convenio de cooperación con la Universidad del Norte desde 2018, o digamos desde la cohorte 2018 ya estaba implementado este convenio, y a través de ese convenio hemos logrado pues cofinanciar con la universidad en 2018 3 estudiantes doctorales, un profesor de la Universidad del Norte y también un profesor visitante estadounidense. En la corte 2019 pudimos financiar un estudiante doctoral colombiano y para la corte 2020 un profesor estadounidense. Entonces, esas movilidades financiadas de manera conjunta entre la Universidad del Norte y Fulbright han permitido pues, lograr un mayor impacto del programa y también fortalecer esa presencia también de becarios Fulbright en el campus y que se fortalezcan también esas relaciones entre la universidad y universidades en los Estados Unidos. Al existir entonces este convenio, digamos, hay más posibilidades también de lograr financiación, porque no solamente contamos pues con nuestros fondos y también los fondos de cooperación, por ejemplo, del ICETEX o de otras instituciones socias, sino que también la universidad puede, para cada año, digamos, proveer unos recursos de contrapartida para aumentar o, digamos, cubrir esos pues, candidatos que no alcanzan a recibir financiación directa desde Fulbright. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo primero voy a hablar sobre los programas de movilidad para colombianos, que son 2. Luego les voy a compartir como ese paso a paso, esos tips, las recomendaciones sobre cómo contactar a una universidad en los Estados Unidos para gestionar una carta de invitación. Esto pues es un requisito como transversal para todos estos programas. Y finalmente voy a hablarles sobre cuáles son los programas que les pueden permitir recibir en la Universidad del Norte a profesores, investigadores, estudiantes o expertos estadounidenses a través del programa Fulbright. Entonces vamos a comenzar con la beca Investigador Visitante Colombiano. Esta beca está dirigida a profesores o investigadores colombianos que cuentan con título de doctorado o mínimo 4 años de experiencia en proyectos de investigación. Y les permite ir a los Estados Unidos para una estancia de investigación por un semestre académico. Esto es de 4 a 6 meses. Entonces, además pues, de contar con ese perfil, deben estar vinculados a una institución en Colombia, ¿cierto? Deben contar con una vinculación laboral en Colombia al momento de aplicar y de hecho deben presentar una carta pues, de apoyo institucional de la universidad o la institución a la cual se encuentran vinculados. También deben certificar un nivel de inglés. Son 3 opciones válidas para esta convocatoria, que son el examen TOEFL IBT, que es el examen TOEFL Internet Based. En este caso son 80 puntos sobre 120. El TOEFL institucional o TOEFL ITP, que son 567 puntos. O el IELTS académico, 6.5 puntos sobre 9.
Cualquiera de estas tres opciones son válidas si el candidato obtuvo su doctorado en un país anglófono o en un país, su programa doctoral fue impartido en inglés. En ese caso está exento de presentar ese requisito de, digamos, certificar su nivel de inglés a través de uno de estos exámenes estandarizados. Como les mencionaba, un requisito clave para estos programas es la carta de invitación de la institución anfitriona. Esa la debe gestionar el mismo candidato. Entonces, por eso es clave, es importante que conozcan pues, cómo tener ese acercamiento y de qué manera poder obtener la carta de manera exitosa. Deben adjuntar pues, un proyecto de investigación, que es el Project Statement, un documento de 5 páginas en el cual nos van a presentar pues, los objetivos de su proyecto, la metodología, la justificación, cuál es el impacto que tiene ese proyecto y por qué debería ser financiado por Fulbright Colombia. También deben contar con, pues bueno, adjuntar a su aplicación en línea la bibliografía del proyecto junto con una serie de documentos adicionales como lo son los diplomas, también su hoja de vida en inglés, algunos documentos de identidad y, algo muy importante, 2 cartas de recomendación. Entonces, para las cartas de recomendación, se registra el recomendante en la plataforma, él a su vez recibe un correo, entonces es importante hacer seguimiento y asegurarnos que haya recibido ese correo y posteriormente el recomendante sube a la plataforma de aplicación esa carta de recomendación. Dado que es como un requisito que depende de un tercero, pues es muy importante que el candidato le haga seguimiento porque son mínimo pues 2 cartas de recomendación. Estas pueden ser en inglés o en español. Entonces, esos son los requisitos para aplicar. Para este programa en particular, el becario va a recibir una visa de investigador visitante que es J. Si viaja con su familia, la visa o el programa incluye una visa para dependientes, J2, que aplica para cónyuge o hijos menores de 21 años y esta visa les permite estudiar o trabajar en los Estados Unidos. De igual manera incluye pues, los tiquetes y de regreso en clase económica, también un estipendio de $22,200 para todos los gastos de manutención, instalación y materiales. Todas las becas Fulbright incluyen la cobertura de un programa llamado ASPI que entra a cubrir los gastos relacionados a accidentes o enfermedades. Estas coberturas pues son limitadas. En general, nosotros recomendamos que los becarios adquieran un seguro de salud adicional. Sin embargo, pues este beneficio es pues, bastante útil en caso de una emergencia y pues el becario también tiene que asegurarse que si la universidad de pronto tiene algún requisito adicional en ese sentido o exige, por ejemplo, el seguro de salud de esa institución. Antes del inicio de su experiencia en los Estados Unidos como becarios Fulbright, todos los becarios colombianos participan de un evento de 4 días, que es el Seminario de Orientación en Colombia. Esto, pues, como se indica antes pues, del el inicio de sus estancias, y en ese evento les compartimos información relevante sobre la vida, cultura y academia en los Estados Unidos como preparación para su viaje. Y pues participan en este evento representantes de la Embajada de los Estados Unidos, de Fulbright Colombia, también de nuestros socios financiadores, expertos y exbecarios. Los becarios de este programa de investigador visitante colombiano son elegibles para participar en una oportunidad adicional que se llama The Outreach Lecturing Fund, OLF. Y este programa les permite liderar una charla o una conferencia en una institución distinta, una institución de educación superior distinta en los Estados Unidos, a su institución anfitriona. Entonces, pues es una oportunidad muy interesante para visibilizar su proyecto, para hablar también sobre Colombia y poder también conocer o interactuar con profesores e investigadores de otra institución.
Y finalmente, pues algo muy importante y como un factor diferenciador del programa Fulbright, y es que nuestros becarios cuentan durante todo el periodo de su beca con acompañamiento integral de un advisor en los Estados Unidos que va a estar pendiente de todas las inquietudes académicas, financieras, migratorias, legales, de cualquier tipo. Y también va a contar con el acompañamiento de un coordinador de programas aquí en Colombia que va a estar haciendo monitoreo al programa. Entonces, esto es pues muy importante y va a facilitar mucho como esa experiencia de nuestros becarios. Esta convocatoria está abierta hasta el 5 de octubre, entonces tienen tiempo todavía para aplicar. Si ustedes cuentan con el perfil o conocen a alguien que cumpla como con esos requisitos, ese perfil, pues para que lo inviten a conocer un poco más sobre este programa. El segundo, antes de pasar al programa Estudiante Doctoral Colombiano, contarles que un poquito sobre cómo ha sido el comportamiento de aplicaciones y becas en este programa específico de los profesores e investigadores colombianos. Es importante destacar que el número de becarios se multiplica por 5 entre 2015 y 2020. Y ustedes pueden ver que la tendencia en aplicaciones, pues, suele ser, pues, en este caso, en un promedio son como 28 aplicaciones por ciclo, por cada año, por cada ciclo de convocatoria, que no es muy alto comparado con el número de becas efectivas. Entonces, para el año 2020, prácticamente 2/3 de las personas que aplicaron lograron la financiación de Fulbright. Por supuesto, con el apoyo de nuestros socios institucionales en Colombia. Entonces, esto es pues para destacar que para este programa recibimos menos aplicaciones, sin embargo, son pues mucho más competitivas en cuanto a su perfil. Y ahora sí, el segundo programa para colombianos es Estudiante Doctoral Colombiano. Tiene los mismos tiempos de convocatoria, es decir, está abierto hasta el 5 de octubre. En este caso, está dirigido, como lo indica el mismo nombre de la beca, a estudiantes estudiantes activos en programas doctorales en Colombia que quieran realizar una estancia de investigación en los Estados Unidos por un semestre o por un año académico. La financiación en el caso de un semestre es por hasta 5 meses y en el caso de un año académico es por hasta 10 meses. Y bueno, dado que ya he como profundizado en muchos de los requisitos y los beneficios, voy a enfocarme solamente en como los aspectos puntuales de esta beca. Entonces, primero destacar que se requiere, además de esa afiliación que se certifica con pues, se demuestra con un certificado doctoral o un certificado pues, de vinculación a ese programa doctoral, el candidato debe contar con un promedio mínimo en sus estudios finalizados, es decir, eso no cuenta el doctorado, de 3,8/5 en escala colombiana. Para el cálculo de ese promedio no incluimos las especializaciones porque no es un programa que existe formalmente en el sistema de educación superior en los Estados Unidos. Sin embargo, pues es importante que las incluyan porque por supuesto hace parte de su formación académica, de su perfil y va a ser por supuesto tenido en cuenta en el proceso de selección. En el caso de este programa, no es un solo ensayo, sino son dos, pero de extensión menor. Entonces son 2 ensayos de 2 páginas en inglés. El primero es un ensayo académico y el segundo es un ensayo personal. De todas maneras, siempre la invitación del lado nuestro es que los candidatos destaquen pues ese impacto que quieren lograr con su proyecto o al regreso, de qué manera también la beca es instrumental para el logro de sus metas académicas y profesionales. Bueno, en cuanto a los beneficios, además de lo que ya he mencionado, el estipendio para este programa es mensual.
y también se calcula de acuerdo a una tabla del Departamento de Estado que establece el costo de vida por ciudad o por estado. Entonces va a ser de hasta $2.660 estadounidenses y todos nuestros becarios reciben un rubro fijo de $2.100 en un único pago al comienzo de su estancia para cubrir costos universitarios. Entonces, algunas universidades cobran un fee por reconocerlos como investigadores visitantes o estudiantes de doctorado visitantes. Entonces pueden cubrirlo con ese rubro, o si tienen gastos, por ejemplo, de carnetización, de materiales, pueden también usar ese recurso. De todas maneras, pues vale la pena aclarar que dado el tipo de actividades que desarrollan en su universidad anfitriona, los becarios pues no van a estar como tal matriculados, no necesitan tomar créditos o clases, digamos, durante su estancia. Si el profesor anfitrión les permite acceso a alguna de sus clases, porque puede ser, digamos, relevante para el proyecto en calidad pues, de asistente, sin estar necesariamente matriculado, está perfecto, pero es importante que tengan presente como esos fees o esos gastos en los que pueden incurrir para un poco la planeación financiera pues, de su estancia. Y otra diferencia, otro aspecto como particular de este programa, además pues, de los beneficios que ya mencioné anteriormente, es que los becarios de este programa pueden participar en un curso preacadémico en los Estados Unidos. Es decir, antes de iniciar su estancia, pueden participar en un curso intensivo de inglés o en un seminario Gateway. Entonces, el curso intensivo de inglés se asigna sobre todo para nuestros becarios que de pronto pueden reforzar un poco, digamos, su nivel de inglés de pronto está un poco más cerca al mínimo exigido por la convocatoria y que en ese sentido, pues, pueden tener la oportunidad de mejorar algunos aspectos relacionados con su dominio del lenguaje y que el proceso de investigación sea mucho más fluido. La duración de estos cursos suele ser para los investigadores de 3 a 5 semanas, o para los becarios que ya tienen un muy buen nivel de inglés, se les asigna un seminario Gateway, que es un evento académico de 5 días en el cual pues se congregan becarios Fulbright de todo el mundo y se abordan temas de interés por áreas del conocimiento. Y bueno, los demás beneficios, como ya los mencioné, pues la visa, también pues por supuesto los tiquetes, la cobertura del programa ASPI para accidentes y enfermedades, el seminario de orientación y todo el acompañamiento durante el periodo de la beca. Entonces, estos dos programas para colombianos están en convocatoria abierta en este momento hasta el 5 de octubre. Y bueno, nosotros siempre también destacamos que son programas que los ofrecemos todos los años, entonces de pronto, si por el momento en el que ustedes se encuentran de su doctorado o si por los compromisos que ustedes tengan, de pronto ya para el otro año no alcanzan a aplicar, pues siempre destacamos que el proceso como de contacto con la universidad y definir su proyecto, pues es algo que se puede empezar desde el año anterior a la convocatoria. Y en cuanto a las cifras de este programa, pues podemos ver que el programa logra triplicar su número de becarios en el curso de 2 años, entre el 2015 y el 2017, y luego se estandariza en 11 becarios, aproximadamente un tercio de los candidatos que han aplicado a la beca en los últimos 3 o 4 años han logrado pues la financiación de este programa. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a la segunda etapa de este espacio, que es contarles un poco más, unas recomendaciones sobre de qué manera gestionar una carta de invitación y tener ese acercamiento con la universidad estadounidense. Y es importante, pues, destacar que esto también aplica para el profesor o el director de departamento o el investigador colombiano que quiere recibir al profesor
en el campus, que quiere traerlo para trabajar en un proyecto de investigación. Entonces, lo primero es, digamos, partiendo del escenario de un candidato que realmente, es decir, está interesado en realizar una estancia de investigación en los Estados Unidos y cumple con el perfil, pero realmente no sabe cuál sería una universidad apropiada o una institución adecuada para digamos, realizar su estancia. Hay diferentes referentes a los cuales ustedes pueden acudir. Un primero son los rankings internacionales, tales como el ranking de Shanghai, Times Higher Education, QS y CWR, en los cuales ustedes van a encontrar pues esta clasificación, ¿cierto? La mayor parte de estos son pues mundiales, entonces la clasificación de las mejores universidades del mundo. Pero nosotros recomendamos hacerlo por los rankings por área del conocimiento, porque estos realmente les van a dar mucha más información sobre cuáles son las instituciones más fuertes en el caso de Estados Unidos, en el campo específico en el cual ustedes están aplicando. Entonces, a veces ir a una universidad que está en el top 50 o en el top 20 del ranking de Shanghai, no necesariamente es pues lo mejor, si de pronto esa universidad no es la más fuerte en ese campo, o si de pronto en esa universidad no está ese profesor que tiene una extensa trayectoria y que realmente los va a poder orientar de manera mucho más efectiva pues en su proceso de investigación. Entonces, nuestra recomendación es, más allá de buscar la universidad, ir un paso más y identificar es el profesor con el cual ustedes quieren trabajar y que realmente pueda hacer que su proyecto de investigación sea exitoso. Un segundo recurso son los buscadores de programas de posgrado en los Estados Unidos. Algunos ejemplos son Grad Schools y Pearsons. Estas herramientas pues les permiten filtrar por áreas de conocimiento, por tipo de estudio. Nosotros en general recomendamos buscar instituciones que ofrezcan programas de maestría y ojalá de doctorado, porque ese es un indicador que es una institución pues con un profesorado mucho más sólido, con líneas o grupos de investigación pues, que ya están andando y que además se alimenta también de, bueno, de los proyectos, ¿cierto?, de disertación o de tesis de los estudiantes de maestría y de doctorado, y que cuenta con una capacidad instalada y con unos recursos que les van a ser muy útiles para sus estancias. Finalmente, algo que vale la pena revisar es qué convenios activos tiene la Universidad Colombiana con instituciones en los Estados Unidos, y esto es importante porque esto puede implicar una plataforma para que esa colaboración académica sea más, como un mayor largo plazo. Por supuesto, también pues depende como de las condiciones de dicho convenio, pero de alguna manera eso implica que ya ha habido un intercambio o un interés, un acercamiento con esa universidad, muy posiblemente están interesados en recibir, en este caso, pues movilidad desde Uninorte, y al regreso, pues hay como, es mucho más fácil como entablar esa relación de cooperación académica más a largo plazo. De todas maneras, como les mencionaba, siempre es importante pues destacar que esta beca no está limitada a un listado de universidades o que necesariamente ustedes deban ir a una universidad que cuenta con un convenio. Eso no es aplicable para este caso. Un recurso muy importante al momento de hacer esa búsqueda de su anfitrión, como les mencionaba, no solamente de la universidad, sino del profesor con el que van a trabajar, es, pues, por supuesto, las páginas web de las universidades, las cuales tienen un manejo pues, bastante abierto de la información. Muchas de estas van a encontrar el perfil completo, la formación, cuáles son sus líneas de trabajo de investigación, inclusive su hoja de vida, en muchos casos está disponible también. Esto para que ustedes puedan, como les mencionaba, encontrar a ese profesor o ese investigador que los pueda orientar en su proyecto.
y es a esa persona a quien ustedes van a contactar para solicitar la carta de invitación. Bueno, el siguiente paso es consolidar, pues a partir de esta búsqueda, de esta primera exploración, pues con estos referentes que les compartí, un listado de 3 a 4 instituciones de interés y que ustedes puedan establecer, bueno, cuáles son las ventajas comparativas en términos de profesorado, las instalaciones, la tecnología. Hay algunos proyectos para los cuales, por ejemplo, las instalaciones, el laboratorio específico, qué sé yo, de física o de química, en la cual van a realizar sus proyectos de experimentación o de investigación, es el principal atractivo de una institución. En otros casos, como lo mencionaba, puede ser el perfil específico y la experiencia, toda la trayectoria de un profesor, o hay muchos otros, pues, prioridades académicas y personales. Nosotros recomendamos que piensen, en primer lugar, pues, en los objetivos académicos de su proyecto, qué es lo que va a hacer la diferencia y qué es lo que va a permitirle lograr esos objetivos. Es posible colaborar con más de una institución en Estados Unidos, es decir, tener más de una institución anfitriona en Estados Unidos. Sin embargo, tengan en cuenta que si esa múltiple afiliación implica un traslado, ¿cierto?, de una ciudad a otra, pues estos no están cubiertos por la beca. Entonces, para que también, digamos, en ese caso se entraría a cubrir con los fondos del estipendio, pero en general recomendamos, si están interesados en colaborar con más de una institución, pues que geográficamente estén cercanas para que no sean gastos muy considerables. Y también, pues hay otros aspectos transversales como el costo de vida, las opciones de housing, la presencia, ¿cierto?, de estudiantes o de investigadores internacionales en esa universidad, la oferta extracurricular o el acceso a servicios, los cuales pues también vale la pena tener en cuenta y que pueden ayudarlos a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, un candidato ya decidió, de acuerdo a estos factores y a estas variables, cuál va a ser su institución anfitriona y cuál es la universidad que más pues, le interesa en Estados Unidos. El paso siguiente, habiendo ya identificado la universidad y también, digamos, al profesor con el que quiere trabajar, es contactarlo por correo electrónico. Recomendamos primero hacerlo desde su cuenta de correo institucional, no desde su cuenta personal. Usar pues siempre un lenguaje formal, no olvidar por supuesto el título correspondiente de ese profesor, o en algunos casos se puede contactar pues también al director de departamento o al decano, es posible, pero en general recomendamos hacerlo directamente con el profesor con el que usted trabajaría. Evitar correos demasiado extensos, ser muy puntuales con esa solicitud. En Estados Unidos existe como esta cultura de ser muy, muy puntual en las comunicaciones. Entonces, no hace falta que envíen un correo de 50 líneas o de 30 líneas porque posiblemente no lo va a leer. Tratar más bien como de mencionar temas o aspectos muy, muy relevantes como están aplicando una beca Fulbright, requieren una carta de invitación, deben adjuntar su hoja de vida y un abstract del proyecto de investigación. Esto sí es información pues relevante que tienen que compartir, porque este profesor no los conoce, entonces va a querer conocer, saber un poco más sobre su formación académica, su trayectoria, sus publicaciones y en qué consiste ese proyecto. Me queda faltando algo muy importante, que es cuidar siempre nuestra ortografía y la redacción en inglés, eso es clave, y pues además, digamos, es también pues un aspecto pues importante porque hace parte como de esa, ¿cierto?, de esa carta de presentación ante un potencial colaborador. Deben estar preparados para responder preguntas sobre su proyecto y sobre sus planes futuros. Entonces, es posible que ese profesor quiera
de pronto programar una videoconferencia para hablar con ustedes y saber un poco más sobre su proyecto. Entonces, es importante que al momento de contactarlo, ustedes ya tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, tengan un cronograma de actividades, unos objetivos, todo muy como sólido. Tener también paciencia, es posible que no le respondan el mismo día o el día después, sino que ese profesor se pueda tomar un poco más de tiempo como para entender la propuesta y tomar una decisión. En algunos casos también requieren la aprobación del decano o del director de departamento para seguir adelante con una movilidad entrante. Sin embargo, cuando ustedes ya han confirmado interés por parte de la universidad anfitriona, pues asegurarse de solicitar la carta de invitación y fortalecer esa interacción con el profesor que los va a recibir. Sobre el proceso de postulación, pues en nuestra página web van a encontrar en la sección de becas, pues este portafolio, van a seleccionar el programa que les interesa. Cada programa tiene para colombianos, tiene un documento de términos de referencia, en el cual pues van a encontrar los beneficios, los requisitos y el proceso de aplicación. Reúnen toda la documentación que se requiere y posteriormente deben pues diligenciar una aplicación y deben enviarla antes del plazo o el cierre de la convocatoria. Bueno, entonces yo les comentaba que el examen TOEFL ITP lo administra Fulbright aquí en Colombia y dadas pues las condiciones de salud pública actuales, hemos adaptado este examen para que sea posible presentarlo desde la comodidad de su casa. Entonces, si alguno de los candidatos interesados en estas becas está considerando presentar el examen o certificar su nivel de inglés, pues les compartimos como una información general sobre este examen. Deben registrarse en nuestra página, escoger una fecha pues, para la cual haya disponibilidad, hacer el pago. En este caso, el valor es de 250.000 pesos colombianos, que es de hecho bastante ventajoso si se compara con el examen TOEFL IBT o con el IELTS académico, los cuales tienen un valor superior a los $220 estadounidenses. Deben pues, completar un formulario de registro, teniendo a la mano pues, unos documentos de identificación. Reciben un correo con la citación para su prueba y deben seguir pues, los lineamientos técnicos y de seguridad para la administración del examen. La vigilancia se hace a través de pues, la cámara web del computador. Y este examen evalúa habilidades en comprensión auditiva, estructura y expresión escrita y comprensión de lectura. Tiene una duración de 2 horas y 20 minutos y ustedes reciben los resultados, bueno, pueden ver los resultados de manera inmediata en la plataforma. De todas maneras, reciben también un certificado de parte de Fulbright. Pues, bueno, realmente es un certificado de TOEFL, pues con su nivel de inglés en el marco común europeo. Si un candidato o una persona interesada en certificar su nivel de inglés toma esta prueba para un objetivo distinto, aplicar a la beca Fulbright, es importante siempre validar con la institución si es un examen válido pues, para ese fin. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar un trabajo o si están aplicando directamente a una universidad o a otra oportunidad académica, siempre es importante pues, valorar esto, dado que este examen no mide la expresión oral. Bueno, entonces, ahora les voy a hablar sobre las becas para estadounidenses. Lo más importante sobre este portafolio es que ustedes conozcan la finalidad, el objetivo de cada programa. Ya no tanto como los requisitos, porque como tal, a excepción del programa de especialistas, en este caso es el candidato estadounidense el que aplica, pero sí es muy importante que conozcan de qué manera estos programas pues hacen un aporte a las metas de internacionalización de las universidades o cómo se puede beneficiar su departamento, su facultad
aquí en Colombia. Entonces, el primer programa es la beca Fulbright US Scholar. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre. De hecho, es una convocatoria pues, bastante extensa a lo largo del año. Abre en febrero y cierra en septiembre, todos los años. Y permite que la universidad reciba a un profesor o investigador, en su gran mayoría con título de doctorado y extensa pues, experiencia docente y de investigación durante un semestre académico. Ese profesor puede dar clases de pregrado o de posgrado durante todo el semestre, si eso se acuerda pues, con el departamento anfitrión. Participar además pues, en proyectos, asesorar tesis de maestría o de doctorado, dar talleres, bueno, digamos que el tipo de actividades también depende mucho del interés del profesor, pero todo eso se puede acordar con el candidato. Ustedes pueden ver pues como los requisitos de este programa, lo más importante y como el principal esfuerzo que debe hacer la institución en Colombia es facilitar una carta de invitación. Digamos que eso es lo que debe hacer la institución. Reciben a un experto que viene cubierto con un estipendio de $26,000 para todos sus gastos pues, de sostenimiento, los tiquetes, los materiales y otros gastos relacionados. También vienen con una visa de visitante tipo V, con la cobertura del programa ASPI y con todo el acompañamiento de Fulbright durante el periodo de su beca. Para involucrarse en esta beca, pues deben identificar a ese profesor que quieren traer a la universidad. Pueden seguir como estos mismos pasos que les acabo de compartir. Cuando un profesor estadounidense está interesado, en este caso, por ejemplo, venir a Uninorte por un semestre, deben facilitarle esa carta de invitación para que él pueda aplicar a la beca y mantener el contacto con ese candidato durante su proceso de aplicación. Es posible considerar aplicaciones interinstitucionales, es decir, aquellas que vinculan a más de una institución en Colombia. Y en ese sentido es pues, bastante útil recurrir a de pronto proyectos que ya estén andando o relaciones de colaboración académica que tengan con otras universidades, centros de investigación, inclusive ONGs. Siempre lo importante es que la institución anfitriona o una de las instituciones anfitrionas sea una universidad o un centro de investigación. Y pues finalmente pueden aplicar múltiples dependencias, departamentos o facultades dentro de una misma universidad. Ahí, digamos, no hay ninguna restricción en ese sentido. Entonces, este es el programa para profesores o investigadores. Tenemos dos programas para estudiantes estadounidenses, para que vengan al país a hacer investigación también. Entonces, el primero es la beca Fulbright US Student Researcher. Esta beca está dirigida a recién graduados, estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado, y el periodo de beca es de 6 a 10 meses. La lógica es la misma, deben facilitar una carta de invitación. Y para este programa en particular, recomendamos de pronto recurrir a relaciones ya existentes con alguna universidad o con algún profesor, porque por supuesto es mucho más difícil invitar a un estudiante, porque la información de contacto no está disponible. Entonces, si por ejemplo un departamento o una unidad académica en la universidad ya tiene relación con una universidad en Estados Unidos, pues es mucho más fácil a través de ese contacto extender la invitación para que los estudiantes vengan a Uninorte. Y esta convocatoria también está abierta desde marzo hasta octubre 13. Este becario también viene cubierto pues con su visa, los tiquetes, un estipendio de 3 millones de pesos colombianos mensuales, la cobertura del programa ASPI, el seminario, en este caso el seminario de orientación es en Colombia a la llegada, es un seminario de una semana en los cuales, digamos, durante el cual les contamos sobre la cultura y cómo es la vida en Colombia y todo el acompañamiento de Fulbright. Y el segundo programa para estudiantes se llama Doctoral Dissertation Research Abroad o DDRA, y este programa
que es financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Está dirigido solamente a estudiantes doctorales, como lo indica su nombre, para estudios de área, que es sociedad, cultura e historia de una región determinada, o lenguas modernas, y el periodo de estancia es de 6 a 12 meses. En este caso también aplica pues solamente la carta de invitación de la institución anfitriona. Y los becarios también vienen con todos los gastos cubiertos. Bueno, ahora estos son como unos parámetros generales sobre las cartas de invitación. Como ustedes pudieron ver, es un requisito transversal para estos programas de investigación y docencia. Es importante que esté impresa en papel de membrete institucional, es decir, que tenga el logo de la institución que está facilitando esa invitación. Debe incluir las fechas exactas de movilidad académica, pues de inicio y de finalización, definir el alcance de esas actividades o al menos pues mencionar en el marco de qué proyecto pues están recibiendo a ese profesor o a ese investigador visitante. Si hay algún interés en particular sobre esa propuesta o sobre esa movilidad, pues destacarlo, porque eso va a hacer pues que el proyecto sea más, bueno, llamativo en el proceso de selección, o que se pueda evidenciar también que la universidad tiene pues un interés marcado en recibir a esa persona. Mencionar qué apoyos puedan estar disponibles para ese becario durante su estancia o su visita. Estos no necesariamente son recursos financieros, pero pueden ser, en su gran mayoría son en especie. Entonces, por ejemplo, si el profesor estadounidense se le va a facilitar una oficina, bueno, va a tener acceso al campus, a la biblioteca, a las bases de datos de la universidad, ¿cierto? Es como todos esos recursos que se van a facilitar para las actividades académicas de ese becario. Muy importante que incluya la información de contacto y debe estar debidamente firmada. Y finalmente, voy a hablar sobre la beca US Specialist, que es una beca o un programa que está dirigido ya no a un, es decir, no apoya un proyecto académico en particular, sino está enfocado en las necesidades de una institución colombiana. En este caso, la movilidad, o lo que permite Fulbright es que esa institución reciba un experto estadounidense, en su gran mayoría con título de doctorado, por un periodo corto de tiempo que es de 14 a 42 días. Y durante ese tiempo, pues la institución tiene una agenda de trabajo y unas actividades puntuales para que el experto los asesore, los capacite o realice unas actividades pues de apoyo para esa necesidad puntual que tienen. Entonces, en este caso, no es una institución individual, no es, ¿cierto?, un profesor o un investigador que está solicitando al experto, sino es la institución, es la facultad o el departamento que solicita al experto. Algunas actividades previstas en el marco de este programa son desarrollo y evaluación curricular, programas de formación para profesores, investigadores, estudiantes o funcionarios, o asesoría especializada, como lo mencionaba, en un proyecto pues, específico. Y la institución debe proveer una contrapartida para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del experto durante su estancia en Colombia. Esa contrapartida oscila entre los 1.400 y los 4.200 dólares. De parte de Fulbright, y con los aportes también de nuestros socios institucionales, cubrimos los honorarios para el experto, que son 200 dólares diarios, tiquetes aéreos en clase económica, pues la cobertura del programa ASPI para accidentes y enfermedades y todo el acompañamiento integral durante el periodo de la beca. En este caso, ustedes observan que no estamos divulgando unas fechas de convocatoria exactas porque, digamos, de la corte anterior tenemos un número, pues, alto de proyectos por ejecutar que han tenido que moverse al siguiente año académico por pues las condiciones y, digamos,
las afectaciones de la pandemia. Entonces, por esa razón, decidimos no abrir convocatoria para este programa este año y así evacuar los proyectos que ya están aprobados. De todas maneras, esta beca abre convocatoria todos los años entre julio y noviembre. Y para aplicar a esta beca, pues lo primero es identificar la necesidad que motiva la visita de ese experto, establecer pues cuáles son los objetivos o la duración del proyecto, determinar el perfil que ustedes solicitan para ese experto. Y hay dos posibles maneras. Pueden nominar de una vez a una persona o a un candidato estadounidense que quieran traer, o pueden dejar la propuesta abierta y nosotros, cuando el proyecto ya ha sido seleccionado, vamos a sugerir perfiles de candidatos elegibles del roster, que es una plataforma donde están pues todos los profesionales estadounidenses interesados en participar en este programa. Finalmente, pues deben diligenciar la aplicación en línea, en este caso sí la institución debe enviar esa propuesta junto con una carta de compromiso de contrapartida. Bueno, en este mapa ustedes pueden ver cuál ha sido la presencia de becarios estadounidenses en Colombia. Se puede observar pues que hay una mayor participación regional. Por primera vez en los últimos años logramos llegar a departamentos como el Cesar, Norte de Santander, Putumayo, Amazonas y el Huila. Y también hay una menor concentración en Bogotá. Entonces, como les comentaba, pues el programa Fulbright ha venido adaptándose para poder llegar a muchas más regiones y tener un mayor impacto en todo el territorio nacional. Y en cuanto a instituciones de educación superior que reciben becarios estadounidenses, la Universidad del Norte se encuentra en el top 10 de instituciones que más reciben becarios Fulbright. Y ustedes pueden ver también que hay un balance entre instituciones privadas e instituciones públicas. Y pues la invitación es para que cada vez más facultades, más departamentos de la universidad se puedan beneficiar con la visita de profesores, investigadores, expertos y también asistentes en la enseñanza del inglés de Fulbright Colombia. Entonces, antes de dar espacio para las preguntas, quiero pues agradecer por el espacio y también compartirles nuestras redes sociales. Creo que es importante que conozcan un poco más sobre estas becas, que se mantengan conectados con Fulbright. Como ustedes pueden ver, son muchos los programas que ofrecemos a lo largo del año, entonces es una manera pues muy práctica de saber en qué momento estamos ofreciendo convocatorias, y también organizamos diferentes eventos académicos como son las cátedras Fulbright y más recientemente las charlas de Coach and Coffee with Fulbright, en las cuales nuestros ex becarios hablan sobre temas pues relevantes para la nueva normalidad, para pues como la coyuntura actual. Entonces hemos tenido charlas sobre salud mental, sobre economía, también sobre educación remota, bueno, muchos temas muy interesantes. Con esto pues me gustaría dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias por su participación y su interés en estas becas Fulbright. Muchísimas gracias, Sergio. Precisamente hay mucho interés en la audiencia en el curso intensivo de inglés. Tenemos pues varias preguntas, dentro de las cuales nos preguntan si el curso intensivo de inglés solo aplica para las becas de estudiantes de doctorado colombiano. Bueno, entonces, lo primero que hay que aclarar es que en efecto es un beneficio de la beca, es decir, es posible acceder al curso cuando ya el candidato ha sido seleccionado, y para estos programas de investigación y docencia efectivamente aplica únicamente para el programa estudiante doctoral colombiano. En el caso de los profesores, es decir, del programa investigador visitante colombiano, ya deben contar pues con un nivel intermedio de inglés.
Muchísimas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿estos estudiantes pueden aplicar a la estancia? Los estudiantes doctorales de Colciencias, ¿pueden aplicar a la estancia? Sí, claro que sí, por supuesto. Ok, vale. Tenemos otras preguntas aquí. La experiencia de 5 años en investigación para docente con maestría, ¿cómo se justifica para la convocatoria? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, la experiencia en investigación para el programa Investigador Visitante Colombiano es de 4 años, como mínimo, y deben referenciar, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, para la redundancia, del programa, en su hoja de vida deben incluir de manera detallada en qué proyectos han estado involucrados, proyectos de investigación propiamente dichos. Deben referenciar además pues el rol que tuvieron en ese proyecto, también el título del proyecto, en qué institución y el nombre de la persona que lideró ese proyecto, junto con las fechas exactas en las que inició su participación y terminó la participación. Esto nos permite, digamos, valorar esa experiencia en investigación. No es necesario de entrada que nos que adjunte como certificados por cada una de estas, sí, de estas experiencias de investigación. Sin embargo, sí es un documento que podemos llegar a solicitar en etapas más avanzadas del proceso de selección. La mayor parte pues, de nuestros candidatos, digamos, cuentan con, pues claramente, o con el doctorado o con ese mínimo de experiencia en investigación. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen que si existe algún requisito o mínimo de edad para poder aplicar. No, no tenemos, en las becas Fulbright no existen o no aplican sí, requisitos de una edad mínima para ningún programa. Ok, gracias. Nos preguntan cómo maneja Fulbright las becas para especialidades médicas o no las maneja. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque de hecho es una de las restricciones, o bueno, tenemos una restricción para programas de formación, digamos maestría, doctorado, o proyectos de investigación en áreas clínicas en los que específicamente el becario necesite realizar procedimientos clínicos, también experimentación o pruebas de laboratorio que involucren a pacientes animales humanos. Entonces, esa es la restricción. De todas maneras, es posible, por ejemplo, realizar una estancia de investigación en el campo de epidemiología o de salud pública, salud global. Hay muchos, digamos, subáreas dentro del campo de las ciencias de la salud que son perfectamente elegibles, o simplemente el becario tiene que asegurarse de que no implica esas actividades puntuales, o si el proyecto tiene algún tipo de componente de experimentación en ese sentido con pacientes animales humanos, que sea otro investigador en Estados Unidos, otra parte del equipo investigador, quien realiza esas pruebas o esas muestras, y ya el becario por su parte hace el análisis o hace otro tipo de actividades que no las involucre. Gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, en la categoría docentes colombianos, ¿se puede realizar movilidad en el campo de la educación en ingeniería? Sí, claro que sí, por supuesto. Ok, vale. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, Sergio, por el momento esas son las preguntas. No sé si pues alguno de los participantes tenga alguna otra pregunta para realizarle a Sergio. Bueno, Sergio.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes por participar en el taller de becas Fulbright de investigación y docencia. Los invitamos a todos a que continúen pendientes de la agenda de la 4ª edición de Cátedra Global. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos por su participación. Un feliz resto de tarde. Igualmente. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.